Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo a la hora que nos vean, a todos y todas los que nos están observando. Hoy, un verdadero honor para el programa. Contamos con la presencia de una de las instituciones del periodismo en Costa Rica, don Eduardo Ulibarri, con el que vamos a estar hablando sobre el papel de la prensa dentro de los procesos electorales. Abordaremos temas como la famosa leyenda de la objetividad y cómo es que ellos logran hacerle frente dentro de un proceso, del lapso de tiempo que lleva un proceso electoral. Don Eduardo, un verdadero honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo está usted? Un gran gusto, Jorge. Muy bien, muchas gracias y un gusto estar con usted y con todas las personas que nos ven o nos escuchan, o ambas cosas. Perfecto. Don Eduardo, acá siempre comenzamos con bases y de ahí levantamos un piso y comenzamos a construir pues, toda la temática. Objetividad dentro del periodismo. ¿Existe realmente la objetividad? ¿Cuál es su opinión sobre este pilar del periodismo? Vea, en abstracto, la objetividad existe. Alcanzarla es prácticamente imposible en periodismo. Yo defino la objetividad como digamos, un reflejo perfecto entre la realidad y lo que se comunica sobre esa realidad. Lo que sucede es que entre esa realidad y ese espejo hay una serie de filtros de diversa índole que pueden distorsionar o por lo menos no conducir a que se presente una realidad completa. En algunos casos, esos filtros son productos de dinámicas que una persona no puede controlar. Y ahora me voy a explicar. En otros casos puede ser porque deliberadamente una persona quiere distorsionar la realidad. Esto último es incompatible con el periodismo. Lo primero, el hecho de que esa correspondencia perfecta entre realidad y versión de la realidad no se debe a una gran cantidad de razones. Siempre hay un elemento de selección. Uno selecciona qué aspectos de esa realidad quiere presentar. Hay filtros, digamos, totalmente impredecibles que nosotros como seres humanos no podemos controlar, que son una serie de sesgos que cada persona tiene. El asunto es que uno esté consciente de esos sesgos y trate de reducirlos todo lo que puede. Entonces yo lo que he recomendado siempre, tanto cuando di clases de periodismo por 30 años, como al frente del periódico La Nación o como editor en otras oportunidades, es que uno trate de afinar lo más posible su capacidad perceptiva, de seleccionar aquellos elementos de la realidad que uno consciente, racional y, digamos, honestamente considere que son los más importantes y contarlos de una manera que sea accesible. Entonces, yo para resumir diría que la objetividad es como un propósito que el periodismo informativo no debe nunca olvidar, pero que es inalcanzable y el asunto es llegar lo más posible a ella. Y una, digamos, de las opciones es, en lugar de hablar de objetividad, hablar de fidelidad, o sea, fidelidad a lo que uno ve, no distorsionar deliberadamente, hablar de equidad, tratar de darles a las partes de una información, perdón, que no necesariamente son dos, pueden ser muchas, la importancia que se merecen y tratar de ser empático, justo a la hora de captar las ideas, los propósitos de las personas, siempre guardando algún grado de escepticismo. Claro. Cristina Mampur decía, la objetividad es un mito, pero la honestidad no. ¿Usted qué pensaría de esa frase?
Bueno, yo coincidiría con ella en que la práctica de la objetividad en periodismo es un mito, pero también es un propósito. Y que sí, la honestidad es una realidad que uno puede, digamos, ser fiel a ella o deliberadamente no serlo, porque, digamos, el mundo está lleno de gente honesta, pero también hay gente deshonesta. Y eso, así como ocurre en cualquier actividad humana, también puede ocurrir en el periodismo o en lo que se hace pasar por periodismo en la actualidad. Sin embargo, hay un problema, no sé si decir ético, tal vez filosófico, cuando vemos una frase que a mí me gusta mucho de Friedrich Nietzsche, que dice que no existen los hechos, existen las interpretaciones. Eh, Siento, no soy periodista, que en cierta forma el periodismo busca ver una realidad y generar una interpretación que se plasma en la nota o en lo que se le presenta al público. Eh, ¿Cómo evitar que el sesgo personal vaya a afectar el producto que le estamos presentando a la opinión pública? Sí. Bueno, primero, Jorge, yo le diría que yo no coincido con esa frase de Nietzsche que a usted le gusta tanto, ¿verdad? Porque yo creo que los hechos sí existen. El asunto es que cómo se presentan es algo variable, pero digamos, objetivamente hay hechos que existen, que se pueden comprobar incluso empíricamente, pero digamos que eso no es lo que está en discusión ahora. Yo, eh, digamos, el consejo, la práctica que me atrevería a recomendar es precisamente el ser honesto con uno mismo. Y el ser honesto implica tratar de hacer un esfuerzo por entender cuáles son mis sesgos. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que aunque de una manera externa no me comporto, no suscribo manifestaciones racistas, pero quizá en mi fuero interno tengo una serie de prejuicios sobre personas que tienen otro color de piel. Entonces, estar consciente de eso es importante. Yo puedo ser una persona que tiene ideas políticas muy firmes, pero eso no quiere decir que yo las ideas políticas de otros, al tratar de representarlas, las haga desde mi punto de vista político, sino que debo ser honesto ante esa percepción que yo tengo de las ideas políticas de otros que no necesariamente coincidan conmigo. Y yo puedo tener un sesgo de lo que se llama confirmación, que es que le doy privilegio a aquello que coincide con mis puntos de vista, pueden ser ideológicos, religiosos, de cualquier índole, sociales, eh, y trato de inconscientemente, no trato, sino que inconscientemente no tomo en cuenta adecuadamente otros puntos de vista. Entonces, estar consciente de eso. Entonces, en última instancia, yo creo que es un esfuerzo por afinar la percepción lo más posible y por tratar de que esa percepción que hemos afinada, al tratar de contar el producto de ella, no seamos, digamos, agentes de distorsión, sino que nos preocupemos, perdón, por ser más bien agentes de aclaración de los hechos. Ahora, la interpretación, desde mi punto de vista, ya ocupa como otro escalón en el periodismo, que es lo que llamamos periodismo interpretativo, ¿verdad? Que eso ya trasciende lo estrictamente informativo. Ujú. Pregunta Alexander Cortés. Eh, Espérate para ver. ¿Cómo evalúa usted y cuáles son los principales retos del papel de la prensa en la formación de opinión pública durante un periodo electoral? Son retos muy grandes y los retos son igualmente grandes que la responsabilidad que tiene la prensa. Hago una aclaración que nosotros todos tenemos que estar conscientes de ella, así que presenta un gran desafío para la prensa en su sentido, llamémoslo organizacional, digamos, de las organizaciones periodísticas. Y es que vivimos en un mundo en el cual las comunicaciones, precisamente por los adelantos tecnológicos, las redes sociales, etcétera,
pues brindan una enorme cantidad de opciones de comunicación, sea sobre procesos electorales o sea sobre cualquier otro tipo de actividad humana. Claro que los procesos electorales son particularmente importantes para una democracia. Entonces, en primer lugar, tenemos que estar conscientes de que en la actualidad la influencia de la prensa, entendida por esta aquellos medios que están organizados para brindar productos periodísticos a partir de ciertos estándares éticos, profesionales y de cierta estabilidad, ha perdido mucha de la centralidad que antes tenía. Pero eso no quiere decir que no siga manteniendo la importancia, por dicha, yo creo que la tiene, y menos aún quiere decir que deba o que se pueda dar la libertad de eludir la responsabilidad. Entonces, en relación con esas responsabilidades y ese papel en los procesos electorales, yo creo que hay una serie de responsabilidades. Primero, están muy conscientes que los procesos electorales responden a un marco institucional, a un marco constitucional que hay que respetar, que hay pasos, hay instituciones, hay estándares, hay normas que se establecen precisamente para que esos procesos electorales, con todas las imperfecciones que pueden tener, transcurran de la mejor manera. También tener presente que los procesos electorales en última instancia son una confrontación, digamos, una confrontación civilizada, por lo menos esa es la aspiración, en la cual se contraponen puntos de vista, se contraponen candidatos, se contraponen visiones del mundo. Y entonces uno, como periodista, lo que debe tratar, y volvemos un poco a lo que conversábamos antes, Jorge, es de ser lo más fiel posible a esas distintas perspectivas, a esos distintos programas, a esos distintos o distintas candidatos o candidatas que están en la contienda electoral. También creo que hay que ser bastante suspicaces y entender que en los procesos electorales, y yo diría que ahora más que nunca, circula mucha desinformación. Siempre la desinformación ha circulado. Lo que pasa es que ahora hay instrumentos tecnológicos que permiten amplificarla y diseminarla con mucha mayor rapidez y mucha mayor eficacia. Entonces yo creo que los periodistas deben estar conscientes de eso y antes de tomar alguna versión que circula, por ejemplo, en redes sociales como cierta, verificar. Creo que el proceso de verificación, que es consustancial al periodismo, siempre lo ha sido, es todavía más importante en los procesos electorales y más importante cuando esos procesos electorales se pueden ver teñidos o se pueden ver contaminados por la desinformación. Y luego, yo creo que también hay que tener presente que, por lo menos en la realidad costarricense actual, para bien o para mal, hay un gran desapego de las personas de la política. Se han debilitado las identidades políticas, el abstencionismo ha venido aumentando, los partidos políticos han perdido bastante centralidad e incluso, bueno, han emergido los llamados partidos taxi, que desde mi punto de vista no son sanos para la democracia. Y entonces uno tiene que tener muy presente todo eso para tratar de poner cada cosa donde corresponde. Y por supuesto que esto es una tarea muy difícil, pero creo que hay que emprenderla con una gran responsabilidad. En un proceso electoral, bueno, yo trabajo con marketing electoral y sabemos que es un navegar por un mar en tormenta, o sea, un estado de crisis constante, dicen algunos colegas. Eh, para ustedes, los periodistas, me imagino que un proceso electoral es un mar de información, o sea, hay una cantidad tremenda de sucesos que se están desarrollando al mismo tiempo. Sin embargo, un medio digital, de la misma manera que un noticiero televisivo o la prensa escrita tradicional, pues tienen una cantidad de espacio reducida para poder hacer publicaciones. Eh, ¿Cómo hacen ustedes para filtrar entre toda esta tormenta informativa y seleccionar qué es lo que van a publicar, qué es lo que van a priorizar? ¿Cómo es que lo hacen?
Ese es un desafío permanente del periodismo, pero como usted acaba de decir, dadas ciertas características de los procesos electorales, entre ellas una abundancia de información, y yo me atrevería a decir que dentro de esa información abundante hay una abundancia de información interesada, lo cual es lógico, pues exacerba todavía más ese desafío. Entonces, bueno, ¿cómo afrontarlo? No hay, creo yo, una respuesta definitiva que yo me atreva a suscribir 100%, pero sí creo que pueden existir o que existen, de hecho, ciertas guías importantes. Bueno, una de ellas, que ya comenté en relación con otra pregunta suya, es la verificación, verificar la información. Por supuesto que a veces verificar toma tiempo y esto puede ir un poco en contra de la inmediatez que se ha posesionado tanto del ecosistema de comunicación contemporáneo. Entonces, en ese sentido, yo diría que es preferible sacrificar la inmediatez por una adecuada verificación de los hechos. Eso en un primer lugar. Segundo, tomar muy en cuenta el grado de representación, el grado de autoridad en un sentido no de mando, sino de manejo de los hechos y de las situaciones de las fuentes informativas. No es lo mismo una información sobre la organización de un proceso electoral que proviene de un vocero o una vocera autorizada del Tribunal Supremo de Elecciones que si proviene de un vocero de un partido político, que puede ser muy honesto, muy honesta, pero que tiene obviamente sus intereses. Entonces, ser muy conscientes del tipo de fuentes que se utilizan. Luego también tomar en cuenta que la equidad en materia informativa, y me atrevería a decir que particularmente en materia electoral, no significa que uno le va a dar exactamente la misma atención, digamos, el mismo espacio o el mismo tiempo a todas las fuentes informativas, a todas las candidatas o candidatos y a todos los partidos políticos. En ese sentido, creo que la equidad implica tomar en cuenta que hay diferencias en cuanto a propuestas, en cuanto a arraigo, en cuanto a preferencias de la población entre distintos partidos políticos, distintas candidaturas, y entonces actuar en consecuencia, porque de lo contrario, en realidad, uno pierde esa capacidad de discernimiento que si se hace de una manera profesional y de una manera honesta, es parte del valor agregado que la prensa responsable puede añadir a los procesos electorales. Y luego, creo que también hay que hacer una distinción entre aquellas candidatas, candidatos, opciones políticas que, digamos, están en la contienda respetando, siendo fieles y reconociendo la legitimidad de las instituciones intermediarias de los procesos electorales. En el caso costarricense, en particular el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también los partidos políticos, y aquellas candidaturas o aquellas opciones políticas que están dedicadas más bien a tratar de erosionar la legitimidad de esas instituciones, que lo hemos visto en los últimos años, desgraciadamente, como un Correcto. fenómeno que se ha agudizado, por lo menos en algunos sectores de nuestra política nacional. En el sentir suyo, cuando podemos hablar de los lectores, por así decirlo, de la audiencia, los televidentes, dependiendo del medio con el que estemos tratando, eh, ¿qué tanto cree que las personas están buscando la verdad y qué tanto más bien lo que buscan es una confirmación de su propia verdad? Sí, ahí me parece que es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y yo diría que así como acabamos de comentar hace un rato, que los periodistas tienen o tenemos sesgos, todas las personas tienen sesgos. Digamos, la diferencia es que los periodistas, si somos fieles a nuestra profesión, tenemos una responsabilidad ética y una responsabilidad profesional de tratar de minimizar esos sesgos y hacer un intento honesto, racional, deliberado, porque contaminen lo menos posible nuestra percepción y nuestro relato de esa realidad percibida
por nosotros. Esa responsabilidad yo diría que es mucho menos directa del conjunto de los ciudadanos. Digamos que uno como una persona que vive en una sociedad que participa de una manera directa o indirecta en el curso de esos acontecimientos, que se ve beneficiada o perjudicada por servicios, por normas, por formas de hacer de esa sociedad, también tiene una responsabilidad de buscar una información lo más exacta posible. Lo que sucede es que, digamos, demanda menos energía, por ejemplo, menos energía cognitiva y menos energía emocional, preocuparse uno mucho por escrutar el trasfondo de las informaciones que no hacerlo. Y si esa información sucede que coincide con nuestro punto de vista, pues menor todavía el incentivo. Entonces, yo diría que aquí, para tratar de buscar el mejor balance posible entre ese despliegue de energía que uno tiene que hacer, por lo menos una energía mental, para tratar de separar, para usar esa frase, el trigo de la paja informativa, es, por un lado, seleccionar bien las fuentes informativas. O sea, si yo ya he llegado a la conclusión de que el medio X, de que el sitio de internet X o Y, o de que el vocero X o Y ha sido inexacto, o peor todavía, ha mentido deliberadamente, yo ya lo pongo en una casilla, digamos, con una cruz roja. En cambio, si yo he visto que determinados medios de comunicación, determinados voceros, determinados sitios digitales mantienen por lo menos un esfuerzo de equidistancia, de honestidad informativa, que reconocen sus errores y que están dispuestos a actuar con transparencia, pues entonces yo les daré mayor importancia. Sin embargo, eh, tenemos desgraciadamente esos sesgos, el sesgo de confirmación. Hay también en las redes sociales una especie de actitud, no, esto no es generalizado, pero sí muchas personas lo tienen una especie de actitud performática. O sea, yo participo en las redes para que la gente vea lo mucho que yo sé, lo bien informado que estoy, y eso a veces pasa por darle curso casi que a cualquier cosa que a uno le llega sin verificar nada. Y por lo menos yo creo que ahí sí hay una gran responsabilidad de toda persona de no reproducir ninguna versión, ninguna información, si no tiene por lo menos un grado de certeza razonable de que la fuente es una fuente confiable y que lo que se está diciendo ahí, pues por lo menos tiene lógicamente un cierto referente en la realidad. Eso es lo que me atrevería a decir, pero sí yo creo que desgraciadamente como la mayoría de la gente se dedica a otra cosa distinta y la información es algo absolutamente subsidiario, pues que esos filtros muchísimas veces ceden ante la rapidez, ante los sesgos, ante la presión social, ante el grupo del cual yo soy parte, la gente con la que interactúo, etc. Joana Castillo pregunta, ¿qué tips podría darnos para identificar cuando un medio tiene un sesgo y cuando no lo tiene? A veces es muy difícil. Yo parto de que, digamos, la persona que tiene ese interés, que a mí me parece que es absolutamente legítimo, es alguien que por lo menos tiene una cierta visión general de la realidad nacional. No necesariamente que sea un especialista o una especialista que se dedique a eso, sino que tenga un interés. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que si uno no necesita mucho tiempo, pero si uno le ha seguido cierta trayectoria a un medio de comunicación, al comparar lo que ese medio difunde, o incluso tal vez a veces ni siquiera un medio, digamos, sino uno de los influencers difunde, con lo que uno conoce de la realidad sobre lo que esa persona difunde. Si hay muchas discrepancias, ya ahí yo creo que hay que ponerle un signo de interrogación en cuanto, digamos, a la objetividad, a la fidelidad y a los estándares profesionales y éticos de ese medio
dentro de esa concepto. Eso es un punto. Entonces, ver en la medida de lo posible, y reitero, yo no pretendo que todas las ciudadanas y todos los ciudadanos se dediquen a eso, pero por lo menos de la mejor manera posible, tratar de fijarse en la trayectoria. Tratar también de ver cómo están construidas las informaciones. ¿En qué sentido? Bueno, si informaciones sobre temas que uno sabe que son polémicos solo presentan un punto de vista, ya uno ahí tiene algunos elementos de juicio, yo diría que bastante sólidos, para suponer que ese medio está sesgado de una manera. A veces si el sesgo coincide con mis puntos de vista, quizás alguna gente se pone feliz, pero yo creo que eso es una trampa, porque es uno sumergirse en una burbuja informativa que simplemente reafirma los prejuicios que ya uno tiene y le impide estar en contacto con una realidad mucho más diversa. Pero en todo caso, yo sí creo que hay que ver cuando hablamos de temas polémicos y se informa sobre temas polémicos, si hay un cierto balance, una cierta equidad a los distintos puntos de vista. Después también, perdón, Jorge, sí, te quería Dale. comentar ahí. No, nada No, más no, para es que terminar, de hecho le iba a decir, o sea, es que eh, hay medios que se presentan abiertamente como medios de izquierda, medios que se presentan abiertamente como medios de oposición, y al menos yo, dentro de marketing político, le digo a la gente, denle las gracias, porque por lo menos tienen la decencia de decir que tienen un sesgo. O sea, ya en principio están manifestando, o sea, somos de izquierda. Entonces vamos a informar desde la óptica de la izquierda, o somos de derecha y vamos a informar desde la óptica derecha. Yo creo, y ahí me gustaría su opinión, que el peligro real vienen de los medios que se presentan como imparciales, pero en realidad no lo son. ¿Usted qué opina? bueno, ahí yo creo que usted tiene un punto de vista, pero yo quisiera matizarlo un poco. Bueno, Claro. y en ese sentido va su pregunta. Bueno, primero, creo que, digamos, las anclas definitorias o los clivajes de los que hablan los politólogos, ¿verdad? Han venido cambiando. Entonces, conceptos como derecha e izquierda son ahora muy difusos. Entonces, yo Correcto. preferiría en ese sentido que haya como puntos de identificación de las posiciones de los medios más específicos, ¿verdad? Porque, digamos, yo creo particularmente que en la coyuntura actual de Costa Rica, y lo mismo sucede en otros países, no solo de nuestra región, sino también del mundo, la, 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 el gran elemento que está en pugna ahora es si uno está a favor de los procedimientos democráticos enmarcados en una institucionalidad o si uno está en contra de esos procedimientos. ¿No? Y dentro uno puede estar en contra o a favor desde la izquierda o desde la derecha. O sea, hay derecha democrática y izquierda democrática, hay derecha autoritaria y izquierda autoritaria, para Claro. utilizar el término, digamos, las definiciones de las etiquetas más comunes. Ahora, no es que quiera eludir su pregunta, porque vamos al punto de si un medio debe o no reconocer sus posiciones en cuanto al entorno, a la realidad. Yo diría que ahí también hay que hacer una cierta distinción entre lo que es la posición de un medio, digamos, establecida editorialmente y lo que es la posición de un medio filtrada indebidamente en sus informaciones. Yo creo que un medio, primero, un medio tiene todo el derecho del mundo a declararse de izquierda, de derecha, objetivo, independiente, conservador, liberal, en fin, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero lo que no tiene el derecho, creo yo, bueno, tiene el derecho, pero no lo usa bien si utiliza aquellos elementos o aquellos contenidos del medio que están supuestos a representar la realidad como una forma o como una herramienta para filtrar, para volver a usar el término que usé al principio, filtrar esa realidad a través de mis puntos de vista o de mis concepciones ideológicas, políticas, sociales, religiosas.
etcétera. Entonces, yo creo que los medios, por lo menos que aspiran a ser considerados como profesionales, porque también hay medios que claramente son medios de partido, son medios de gremios, de Propagandísticos. sindicatos, de iglesias, y tienen todo el derecho, ¿verdad? O sea, eso siempre, siempre ha existido. Pero yo sí me atrevo a decir que desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, son importantes medios que tengan bases profesionales y éticas que aunque reconozcan y en buena hora lo hagan sus sesgos o sus preferencias políticas, ideológicas, económicas sobre el libre mercado, el intervencionismo estatal o lo que sea, ¿verdad? Pero que hagan un esfuerzo porque aquellos elementos que presentan como información respondan lo más fiel y honestamente posible a la realidad percibida por ellos y no que sean distorsionados de una manera deliberada, que es lo que sí yo creo que no tiene, digamos, ningún fundamento ni es responsable independientemente de si uno declara o no declara sus puntos de vista editorialmente. Claro, comprendo. Paola Villegas pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias que usted observa entre el papel de la prensa antes de la era digital y ahora? Bueno, ahí sí que hay diferencias radicales, ¿verdad? Radicales. Yo empezaría por lo siguiente. Los modelos de negocios, para usar un término que se utiliza mucho en el ámbito, digamos, de los medios de comunicación, se han transformado radicalmente. Antes, por ejemplo, el modelo de negocios de la prensa escrita tendía a descansar mucho en la fuente de ingreso publicitario y menos en la fuente de ingreso generada por la venta de ejemplares o por la suscripción. Ese modelo colapsó porque ya la publicidad prácticamente en los medios impresos ha desaparecido. Entonces hay una gran, digamos, presión sobre los ingresos de esos medios que en muchos casos afecta su calidad y que también obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos. De ahí que algunos medios, y sigo con los medios impresos, ahora voy a otros, que algunos medios impresos hayan optado, por ejemplo, en sus versiones digitales, por cobrar, por establecer los llamados muros de pago, que a veces generan que su circulación baje, pero es una manera, si el medio logra convencer al público de que tiene un valor agregado por el que vale la pena pagar, pues logra crear fuentes de ingreso más sanas y de más largo plazo. Entonces, yo diría que el modelo de negocios se ha debilitado muchísimo, todavía más en la prensa o en los medios de comunicación electrónicos, digamos, la televisión tradicionalmente, la televisión abierta o la radio abierta, antes solo, bueno, salvo que tuvieran algún subsidio, digamos, una televisora estatal, las emisoras de la Universidad de Costa Rica, etcétera, salvo que tuvieran algún subsidio institucional, su única fuente de ingreso eran los anuncios. Y también muchos de esos anuncios que antes se dirigían a la radio o a la televisión se dirigen ahora a las plataformas digitales. Y conste, no necesariamente a medios periodísticos, sino simplemente son anuncios que se ponen según las características de cada consumidor de redes y que le pueden aparecer a uno, no solo si uno está, digamos, conectado a delfino.com, sino si yo estoy metido en Facebook o si estoy en Twitter o lo que sea, me sale el anuncio, porque yo en mi perfil de consumidor coincido con lo que el anunciante supone que es un público dispuesto a adquirir eventualmente su producto, sea un producto tangible o un producto simbólico, que pueden ser ideas. Entonces yo diría que ha sido un gran golpe al modelo de negocios. Muchos medios de comunicación han desaparecido, sobre todo diarios impresos. Por ejemplo, en países muy grandes como Estados Unidos, la prensa local, que era tan importante, se ha reducido enormemente.
O sea, casi como 2/3 de los periódicos o de los diarios locales que existían en Estados Unidos han desaparecido. E incluso ahora hay un término en boga que se habla de los desiertos informativos, o sea, ciudades en las cuales la información sobre lo que está sucediendo en ellas es muy limitada. Claro que entonces surgen, y en buena hora, medios digitales que tratan de llenar ese vacío. Entonces esto nos lleva a otra cosa, y es que los medios, llamémoslos tradicionales, o los medios organizados, han perdido, y ya fue un término que yo utilicé hace un rato, centralidad. O sea, la capacidad que antes tenía la prensa establecida para definir la agenda de discusión pública, que tradicionalmente ha sido una de sus fuentes o de sus instrumentos de influencia más grandes, se ha debilitado mucho. Y entonces ahora hay una gran dispersión de oportunidades y de, digamos, insumos informativos que compiten con los medios de comunicación tradicionales. Y yo creo que otro aspecto, y yo trato de no sonar como que todo tiempo pasado fue mejor, porque no necesariamente es así, simplemente los tiempos pasados son diferentes a los actuales, pero yo sí creo que cuando existía esa centralidad de medios de comunicación dedicados al periodismo como su tarea esencial y organizados alrededor de esa tarea, la capacidad, la voluntad, la necesidad, la expectativa ciudadana de que esos medios de comunicación verificaran la información, trataran de ser equilibrados, etcétera, era mucho mayor que ahora. Entonces, yo sí creo que se ha generado un debilitamiento de la verificación informativa y por tanto un debilitamiento, si uno ve el conjunto de información y de mensajes al que están expuestos los ciudadanos y las ciudadanas, creo que también se ha producido un cierto deterioro en la calidad de la información que reciben los ciudadanos y las ciudadanas. Aquí entra una frase de Dan Rather. Decía que la prensa debe ser un perro guardián y no un perro faldero. Eh, y es muy fregado porque, bueno, también pues hay un negocio, como usted mismo lo hablaba, cómo manejar la presión de los poderes políticos o económicos dentro del proceso electoral. Bueno, primero sobre esa frase de Dan Rather, es una frase, digamos, como muy icónica, ¿verdad? En el periodismo, sobre todo de Estados Unidos. Y yo creo que tiene bastante de certeza, sobre todo en que la prensa no debe verse como un perro maldito. ¿Un perro guardián en qué sentido? Bueno, que la prensa debe tener un papel de verificación precisamente de los poderes formales e informales, perdón, económicos, sociales, políticos, partidos, instituciones, etcétera, y no verse simplemente como una caja de resonancia de esos poderes. Ahora, ¿cómo influyen las presiones externas en esa dinámica, en el comportamiento de la prensa de los poderes? Yo creo que eso depende mucho de los medios de comunicación, de, digamos, cuán acendrados está, sobre todo, están ciertos principios, pero particularmente el principio de independencia. Que independencia yo me atrevería a decir que en términos generales, por lo menos en materia periodística, es que uno toma las decisiones en función de valores periodísticos y no en función de los intereses de un anunciante, de un partido político, de una iglesia, de un sindicato, de una cámara empresarial, etcétera. Entonces, bueno, cuán acendrados están valores y entre ellos el valor de la independencia, pero también el valor, digamos, de la búsqueda de la objetividad, de la honestidad. Entonces yo diría que, desgraciadamente, si un medio de comunicación es débil desde un punto de vista financiero, y muchos en la actualidad lo son mucho más de lo que lo eran antes, en esa medida también su vulnerabilidad ante las presiones es mayor.
Y entonces ahí a veces yo creo que se necesita como cierto, cierto juego para uno, digamos, no desconocer las presiones, porque de pronto desconocerlas frontalmente puede implicar que el medio a la larga desaparece, pero sí filtrarlas y minimizarlas todo lo que sea posible. Ahora, si tengo una capacidad financiera, una capacidad, digamos, de sustento económico para mantenerme a pesar de esas presiones, pues yo creo que hay que rechazarlas. Yo creo que siempre, digamos, no actuar, ¿qué le diría? Autocomplaciéndose. O sea, si uno cede ante una presión, estar muy consciente de que ha sido presionado y que ha cedido, no que actuó independientemente porque se está mintiendo a sí mismo. Entonces yo creo que primero hay que reconocer de dónde vienen las presiones, qué tipos de presiones son, cuán fuertes son quienes presionan y cuán fuerte soy yo, medio de comunicación, para enfrentar esas presiones y hacer todo lo posible por rechazarlas, también tomando en cuenta que el papel de la prensa no es oponerse a todo, la prensa no es un partido de oposición, la prensa es un instrumento de información, de opinión, de interpretación, también de entretenimiento, que tiene una gran cantidad de funciones que Don Eduardo, ok, decía Walter Cronkite que si no golpeas el avispero, no estás haciendo periodismo. Y es muy cierto, creo. O sea, ser periodista, no me acuerdo quién lo decía, ser periodista es decir lo que otros no quieren escuchar. Pero esto a veces lleva a que algunas personas se molesten. Eh, Patear el avispero lleva a que las avispas se le tiren a uno encima. ¿A usted le ha pasado alguna vez que las avispas le han querido cobrar el decir algo o han tratado de callarlo? Sí, bueno, tal vez de callarme no, por lo menos yo no lo he interpretado de esa manera y si ese fue el propósito, pues no tuvo éxito, pero sí, digamos, cuando yo fui director de la Nación, bueno, en esa época yo fui director de la Nación entre 1982 y 2003, imagínense el montón de años. En ese momento la Nación era un medio de comunicación muy fuerte en dos sentidos. Por un lado tenía una gran influencia en la opinión pública y por otro lado, aunque hubo esa crisis económica a principios de los años 80 que nos afectó a todos, pero luego era un medio muy sólido desde un punto de vista financiero. Entonces, y además, digamos, yo como director tenía un gran apoyo de la junta directiva, entonces esas presiones teníamos recursos, digamos, profesionales, éticos, económicos de sobra para neutralizar. Y por supuesto Sí, que muchas veces, sobre todo cuando uno pues, publicaba casos de corrupción, etcétera, pues la parte del avispero metida en esos casos se daba por atendida. Tal vez el caso, si se quiere, más riesgoso que fue, más riesgoso, perdón, fue como a mediados, ya avanzados los años 80, cuando nosotros emprendimos una serie de investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en Costa Rica, que ahí ya no se trataba de la presión usual de un político que llama, que se queja, que critica, o de un anunciante que amenaza con quitar la publicidad, sino que por lo menos en el caso de dos redactores que estuvieron directamente involucrados en esa información, pues había amenazas a su vida, a su integridad. Y eso ya cuando estamos hablando de narcotráfico, pues uno sí se lo tiene que tomar en serio, sí, ¿verdad? correcto. Y yo me acuerdo que a ellos se les puso protección, incluso uno de ellos, Guillermo Fernández, pues la Nación le dio una beca para que fuera al extranjero a estudiar en el Interim. Y yo recuerdo que por lo menos en el caso mío como director, no es que yo tuviera protección, pero sí me cuidaba mucho de las rutas que tomaba, no seguir rutinas que pudieran ser identificadas
y que eventualmente pudieran afectar, digamos, la integridad de uno. Claro. Y también hubo una época cuando la crisis de seguridad en Centroamérica estaba en su apogeo, también por los años 80, en que hubo algunos brotes de terrorismo aquí en Costa Rica, digamos la llamada familia, también algunos grupos salvadoreños que vinieron aquí, trataron de hacer un par de secuestros para financiar las guerrillas en El Salvador, que ahí uno también tenía que estar con cuidado, no solo porque, digamos, la nación pues tenía un punto de vista, digamos, muy discrepante de los de esos grupos irregulares, sino también porque, bueno, en medio de todo, yo en esa época, como director de la nación, era una figura pública bastante, digamos, visible, ¿verdad? Claro. Entonces, afectarla a uno podría ser importante, o por lo menos ser parte de lo que en última instancia es una de las armas del terrorismo, que es la publicidad, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, yo que soy así, como una especie de francotirador, de vez en cuando lo que de los famosos troles, se te caen a uno encima, etcétera, pero eso yo me lo tomo con bastante, ¿qué le diría? Tranquilidad, y no me pongo a contestar, etcétera, porque eso es caer en una trampa y en una centrífuga que más bien uno la alimenta. Entonces, creo que uno, por lo menos lo que yo hago es seguir haciendo lo que yo creo que vale la pena hacer, ¿verdad? Ahora, volviendo a la frase esta de Walter Cronkite, yo también me atrevería a decir que sí, hay una parte del periodismo que legítimamente debe estar dedicada a agitar o a alterar el avispero, pero también el periodismo tiene funciones de explicación, tiene funciones de contribuir a la búsqueda de soluciones, tiene un sustrato educativo, no es que sea un aula, ni que sea, digamos, como el programa tan exitoso y tan positivo Escuela para Todos, que antes tenía un gran impacto, creo que todavía sigue existiendo, pero con menor impacto. No es que asuma esa función, que tampoco es nada desdeñable, pero sí hay un sustrato de que la gente sepa cómo funciona la institucionalidad, etcétera. Entonces no se trata solo de darle patadas a las avispas. Yo creo que también hay que buscar aquellas personas que no son avispas, que tal vez son hormiguitas muy trabajadoras o son abejas que están construyendo un panal, y tratar de divulgar lo que están haciendo, porque la sociedad no es solo conflicto. Y yo creo que eso hay que entenderlo y no tratar de distorsionar esa parte, precisamente porque a veces noticia es algo que cambia, y lo que más cambia es aquello que genera conflicto. Entonces hay una especie de instinto periodístico a buscar el conflicto, que yo no es que lo desdeñe del todo, pero sí creo que hay que balancearlo con otros propósitos del periodismo. Y cuando el ataque viene desde el lado económico, porque bueno, lo hemos visto incluso dentro de esta administración, ¿verdad? Que Exacto. si no dice lo que, o sea, usted no está informando bien, por así decirlo, vamos a cortarle la pauta. Exacto. Y como usted lo decía hace unos minutos, o sea, el tema de financiamiento de los medios de prensa actualmente es duro. Claro. Una, cuando es tu principal anunciante el que te lo está diciendo, que hay muchos medios que dependen de la pauta de gobierno, pues, ¿cómo hacer? Sí, eso es un gran problema, ¿verdad? Es un gran problema, eh, yo creo, sobre todo para medios pequeños. Digamos, hay muchísimos medios pequeños, muchísimos medios locales, sobre todo, que dependen de la pauta, digamos, de la pauta estatal, entendida no solo como el gobierno central, sino también y sobre todo como instituciones autónomas. Conste, la capacidad de las instituciones autónomas y del gobierno central para generar pauta publicitaria se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo. Pero desgraciadamente, eso yo sí lo he percibido en esta administración, no es solo que tratan de manipular aquella publicidad que proviene directamente del gobierno central, que es mínima, sino también aquella publicidad que proviene de instituciones. Por ejemplo, la Junta de Protección Social, el ICE. Los bancos tal vez no tanto, pero también en algunos de los bancos públicos, el IMAS, AIA,
en fin, instituciones que tradicionalmente, digamos, no es que hayan dirigido su publicidad de una manera absolutamente neutral, objetiva, pero por lo menos no era con el propósito de introducir un sesgo político pro-gubernamental en los medios a los cuales le dan la publicidad, sino de tratar de que trataran bien a esa institución. Ahora más bien es un propósito mayor, que es de hacerle propaganda al Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es muy negativo. Yo creo que dentro de esa realidad, eh, bueno, el medio tiene que tomar la decisión, ¿verdad? O sea, cedo, no cedo, si cedo, hasta qué punto, si cedo aquí, ¿cómo compenso eso? Porque tampoco se trata de que si yo cedo en darle una buena cobertura a un funcionario público, X o Y, no se le pueda dar una buena cobertura a una persona que, que es de una posición distinta o está en la oposición. Entonces yo creo que ahí, por lo menos hacer un intento de balance, ¿verdad? Porque de lo contrario uno se convierte en una simple caja de resonancia del poder político y eso, por un lado, yo creo que va en contra de principios elementales de ética y de responsabilidad y de profesionalismo, y además hace que uno pierda credibilidad y de pronto se queda solo, digamos, predicándole a los ya conversos, ¿verdad? Lo cual no tiene ningún sentido, incluso ni siquiera desde quienes pagan esa publicidad. Don Eduardo, pregunta Pedro González, ¿qué opina sobre el impacto de las redes sociales en el periodismo electoral y la manera en la que se mueven? Las redes sociales tienen impacto en el periodismo electoral y en el periodismo en general y en todas las comunicaciones. Y bueno, es un impacto con distintas facetas, ¿verdad? Por lo menos potencialmente con distintas facetas. Hay una faceta que yo creo que es totalmente positiva. Las redes sociales permiten que los ciudadanos expresen sus puntos de vista y que lleguen a otros ciudadanos de una manera mucho más fluida de la que existía anteriormente. Las redes sociales también son un instrumento fundamental para la buena comunicación, ya sea incluso la comunicación electoral, por ejemplo, de las autoridades electorales, o la comunicación de los partidos políticos. Comunicación en un sentido más divulgativo, de programas, de posiciones, de organizaciones, de asambleas, etcétera, que en un sentido confrontativo, aunque también. O sea, entonces las redes sociales tienen esa dimensión indudablemente positiva. Y eso uno no lo puede desconocer. Además son una realidad. Pero Claro. también tienen un reverso bastante oscuro, que es cuando se convierten en instrumentos para difundir, para magnificar, para optimizar la desinformación. Y desgraciadamente, yo creo que en Costa Rica cada vez esa función es la que más se ve representada en el uso de las redes sociales por parte de actores políticos y sociales. Y ahora está todavía más magnificada, perdón, u optimizada por la inteligencia artificial, que Claro, por permite supuesto. no solo, o sea, permite crear realidades visuales absolutamente falsas, pero que parecen verdaderas, permiten apropiarse de la voz de otras personas para ponerlas a decir lo que no han dicho. Entonces, en este sentido, el potencial distorsionante de las redes sociales en general, pero particularmente en los procesos electorales, es muy grande. Y yo diría que es muy negativo, sobre todo para aquellos sectores que tratan de actuar conforme a las buenas normas, digamos, dentro de las reglas, Claro. y muy positivo para aquellos sectores que carecen totalmente de escrúpulos y que lo que quieren es manipular y que lo que quieren es falsear simplemente para tratar de allegar apoyo a sus proyectos políticos o a sus proyectos personales, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí indudablemente
las responsabilidades de cómo poder hacerle frente a eso son de distintos actores y que ninguno tiene la varita mágica, ¿verdad? Yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, ha estado haciendo esfuerzos. Ahora incluso hay ese proyecto de ley ya muy avanzado en la Asamblea Legislativa para que la publicidad que se divulga por medios digitales, pues al igual que la que se hace en medios establecidos, sea, digamos, verificable en cuanto a su origen, quién la pone, su financiamiento, etcétera. Eso es un paso importante. También es un paso importante el hecho de que algunas organizaciones de la sociedad civil han estado tratando de impulsar como ciertos pactos éticos entre los partidos políticos. A veces esos pactos éticos, como dicen, son un saludo a la bandera, ¿verdad? Porque después se irrespetan, pero por lo menos tienen la ventaja de que si un partido lo suscribe y lo viola, por lo menos está quedando en falta, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Pero también hay una gran responsabilidad de los ciudadanos. O sea, lo que hablamos más al comienzo de esta conversación, Jorge, de cómo tratar uno de minimizar el impacto en general de la desinformación y tratar de verificar, de escoger las buenas fuentes, de no darle carta de ciudadanía informativa a aquello que no la tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay una gran responsabilidad también individual. Pero, ¿qué hacer, don Eduardo, cuando la desinformación viene precisamente de fuentes oficiales? Estamos viendo el caso, por ejemplo, de Sí, Cere Hoy con Leonel Baruch. Acaba de publicar Cere Hoy hace cosa de tal vez como una hora antes de que empezáramos a grabar, donde un troll, yo no suelo hacerle publicidad a los troles, ¿verdad? Pero un administrador de troles dice que la diputada Cisneros fue la que le ordenó divulgar la información sobre Leonel Baruch y el caso de megacorrupción que se había dado hace exacto. algún tiempo. Entonces, ¿cómo combatir eso? O sea, porque Bueno, son fuentes oficiales de que están desinformando. sí, desgraciadamente hemos caído, en el caso de Costa Rica, en una situación en la cual tal vez la principal fuente de desinformación y de mensajes de odio o confrontativos, como uno los quiera llamar, es el presidente de la República, ¿verdad? Y el círculo más cercano de colaboradores que orbita alrededor de él o de operadores políticos. Yo creo que ahí precisamente el papel de contrapeso de los medios de comunicación independientes y de los ciudadanos independientes, y estoy hablando de medios de comunicación no solo de los grandes, sino también de los pequeños, ¿verdad? Sitios web, etcétera, que tengan un grado de responsabilidad. Entonces, ahí exponer, denunciar, verificar es fundamental, porque también, o sea, hay un sector de la población, obviamente, que cae en eso, ¿verdad? Por diversas razones, pero la población no es tan, digamos, tan tonta o tan ingenua como a veces algunos políticos creen, ¿verdad? Desgraciadamente, sí, hay sectores o personas que lo son, pero de ahí precisamente la importancia de que aquellos que no lo son traten en la medida de lo posible de corregir la desinformación que se divulga, sí, desgraciadamente desde fuentes oficiales en gran medida. Ustedes como periodistas, al menos es mi sentir, son amigos o enemigos dependiendo de lo que estén reportando en ese momento. Al menos así lo ven en ¿De quiénes? política. Sí. Eh, en una sociedad tan altamente polarizada, ya para finalizar, como la que tenemos en Costa Rica en este momento, ¿cómo hace el periodista para no ceder ante la presión? Porque es increíble la presión que tienen sobre ellos, incluso desde, vamos a lo mismo, desde Casa Presidencial, llamándolos abiertamente medios canallas, simplemente porque no mantienen una línea, la línea que quiere el oficialismo. Entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir a esta presión ustedes? Vea, hay una presión
Es una presión múltiple, porque indudablemente hay una presión que puede ser económica sobre los medios, puede haber una presión que puede ser la capacidad de acceso a cierta información o no, o el bloqueo, pero también hay una presión psicológica. O sea, Claro, un periodista, sobre todo un periodista joven, que acude a uno de esas puestas en escena de los miércoles en la Casa Presidencial y que hace una pregunta y lo que recibe es una andanada de reclamos o de insultos, para esa persona el costo psicológico de esa experiencia es muy grande, claro, por muy independiente que sea. O sea, pero el costo psicológico hace que mantener la independencia le pase una factura a su tranquilidad y a su salud claro. mental. De hecho, recuerdo Incluso, mucho a un muchacho de Cere Hoy que en una así, actividad fuera de Zapote le hizo una pregunta al presidente y el presidente lo que le dijo es, usted trabaja con Leonel Baruch, ¿verdad? Bueno, sí, ¿eso qué sí, tiene sí, que ver con lo que está preguntando el hombre? y que O sea, es un puede trabajar para irrespeto el Papa, o sea, eso no absoluto. tiene por qué influenciar en nada. Sí, 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 es un irrespeto absoluto. Bueno, entonces sí, hay una gran presión. Yo Claro, diría que ahí el medio debe tratar de actuar como un elemento compensador. No es que necesariamente haya que establecer grupos de apoyo psicológico, aunque en circunstancias extremas yo no lo descartaría, pero por lo menos sí que el medio reafirme su apoyo a los periodistas que actúan independientemente y que el medio trate de actuar independientemente. Eso no quiere decir que el medio de comunicación independiente tenga que verse como enemigo del gobierno ni enemigo del presidente, sino simplemente que está marcando la cancha de lo que es su desempeño profesional e impidiendo, o por lo menos oponiéndose a que un funcionario del Ejecutivo, sea el presidente, o sea un ministro, o sea un diputado o una diputada oficialista, traten de imponerle sus puntos de vista. Y desgraciadamente por eso es que muchísimos medios no acuden a las conferencias en la presidencia. Primero, porque está muy regimentado quiénes pueden preguntar y quiénes no pueden preguntar, y si pueden hacer repreguntas o no pueden hacer repreguntas. Y segundo, porque el periodista se expone precisamente a una agresión que no necesariamente física, pero que puede tener un costo tan o mayor incluso que una agresión física. claro, por supuesto. Se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Bueno, Espero poder tenerlo por acá de nuevo en otro momento para que sigamos conversando. A los compañeros que nos están viendo, todos los amigos y amigas que nos están viendo, nada más quiero recordarles que una frase muy sencilla que se ha tomado como lema para este podcast, que sin periodismo no existe democracia. En el momento en que la libertad de expresión, la libertad de prensa se ven amenazadas, no pierde únicamente una persona, pierde la verdad y cuando pierde la verdad perdemos todos. Don Eduardo, muchísimas gracias. bueno, con todo gusto, Jorge, ha sido un No placer sé para mí si, también. no sé si Mucha tiene algunas suerte. palabras de cierre para No, la audiencia. no, le agradezco mucho. Yo coincido con esa reflexión final que usted ha hecho y que es como una especie pareciera de lema de su podcast. Yo creo que el periodismo independiente, el periodismo profesional es fundamental para la democracia y para el desenvolvimiento no solo de la democracia en un sentido político, sino también social, económico, cultural. Me parece que es fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias, don Eduardo, y a todos los que Bueno, nos están viendo. Hasta la próxima. hasta luego, buenas tardes.